Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga y de las personas que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Bajo la conducción de aquí su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy nuevamente nos acompaña desde la ciudad de Quito nuestro hermano Hernán Ramiro Romero Hidalgo. Él es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y con quien vamos a analizar el tema La vida consagrada, un gran árbol, múltiples ramas. Numerales desde el 917 hasta el 919, lógicamente, del Catecismo de la Iglesia Católica. Hermano Hernán, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muchas gracias, hermano Juan. Para mí es un gusto volver a estar en este su programa. Lo hago con mucha fe, lo hago con mucho amor para los hermanos que nos escuchan. Soy, como usted manifestó hace un momento, soy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión aquí en la parroquia a donde yo vivo, que es el barrio San Carlos de Aracasí, en el Valle de los Chillos, en el Distrito Metropolitano de Quito. La misión como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión es especialmente llevar la Sagrada Comunión a las personas que no pueden asistir a la iglesia del barrio, especialmente de la parroquia, por diversos motivos. Pero el más importante es por enfermedad. Entonces, nuestra misión no solamente es tener el privilegio de llevar el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo hacia la casa del enfermo, sino también ser portadores de fe, de alegría y de fortaleza. Esa es la misión importante, para lo cual nosotros tenemos que estar preparados para tratar enfermos, para ayudarles a los enfermos en el proceso en el que ellos están dentro del final de su vida. Esa es un poco la misión que tengo y la misión que tenemos quienes somos ministros extraordinarios. Perfecto. Cuéntenos un poquito de su vida anterior. Bien, como la mayoría de los católicos nos ocurre después de haber pasado la adolescencia e inclusive después de haber pasado por institutos religiosos de estudio durante primaria y secundaria, nos enfriamos casi totalmente. Entonces, tuve la oportunidad de tener una esposa que era muy creyente y sin ninguna exigencia. Ella, con mucha humildad y paciencia, me daba ejemplos de lo que es tener una vida
católica práctica. Y como esposo lo único que hice es juntarme. Y poco a poco la fe fue floreciendo en mí nuevamente, hasta que empecé a ser ya práctico y asistir a la iglesia hace unos 25 años aproximadamente. En el proceso mi esposa falleció hace 10 años, después de 7 años de enfermedad con un cáncer, y ella fue ministra extraordinaria de la comunión. Prácticamente el cargo quedó vacante porque nosotros tenemos una capilla privada y hacía falta un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión para atender a las personas que vienen a visitar la capilla. Así que es ahí a donde yo prácticamente de herencia tuve que hacer la formación como ministro y desde hace 5 años soy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Qué bonito testimonio. Muchas gracias por compartirnos. La iglesia hoy recuerda a Santa Lucía, que nació hacia el año 283 en Siracusa, Italia, de familia noble y rica, educada cristianamente. Aún adolescente, decide consagrarse a Dios. Tras hacer un voto de virginidad y ver que su madre fue curada milagrosamente, rechazó el matrimonio. El joven rechazado la denunció por su fe cristiana, obligada a la prostitución. Ninguna fuerza pudo moverla. Condenada al fuego, no pudieron quemarla. Incontaminada en cuerpo y espíritu, le sacaron los ojos para luego ser decapitada el 13 de diciembre del año 304. Un gran testimonio de fuerza y fe. La cita bíblica que hemos escogido para el día de hoy está tomada de Primera de Corintios, capítulo 12, versos 4 al 6, que dice: Existen diversos dones espirituales, pero el mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero uno mismo Dios que ejecuta todo en todos. Hermano Hernán, el tema que vamos a ver hoy día es la vida consagrada, un gran árbol, múltiples ramas. Por favor, nos ayuda con una introducción. Muchas gracias, hermano Juan. Sí, me parece que una excelente introducción a este tema es el que acaba de leer de la vida de Santa Lucía. Ese es un ejemplo de vida consagrada. Eso es tener la vida consagrada a Dios. Vamos a tener un tema muy interesante a tratar esta tarde, porque la vida consagrada, desde mi punto de vista, tiene distintos niveles, distintas intensidades. Todo depende desde la situación personal de cada uno. Vida consagrada completa, por ejemplo, como son monjes y monjas de clausura. Ellos entregan su vida completamente al Señor y pasan su vida en trabajo y en oración. Esa es una vida consagrada completa, pero luego de ellos hay comunidades religiosas que no viven en clausura, perdón, tienen relación con el público de fuera, pero viven comunitariamente y son fieles creyentes del Señor. Practican normas específicas de obediencia, de castidad, especialmente dentro de sus comunidades religiosas. Después de estas comunidades también hay vidas consagradas como laicos que se dedican
a la palabra del Señor, a explicar la palabra del Señor. Estos laicos consagrados, por ejemplo, vemos en las iglesias vemos un grupo de canto. Esos son laicos consagrados bajo el ministerio del canto. Vemos hermanos que pasan a leer las lecturas. Son laicos consagrados en el ministerio de lectura. Y así diferentes niveles de laicos que se consagran a servir al Señor. Quizás, y discúlpeme, y con humildad les digo, dentro del matrimonio también uno se consagra. En primer lugar, cuando hace las promesas matrimoniales, hace la promesa de servir al otro durante toda la vida, en la alegría, en el dolor, en la salud, en la enfermedad, en fin. Y personalmente sí les puedo decir que yo sí tengo esa experiencia y ese testimonio que brindar, porque en los 7 años de enfermedad de mi esposa, yo tuve que consagrarme a la enfermedad de ella para ayudarle. Entonces, miren ustedes, hay diferentes niveles de consagración de nuestra vida al Señor. Eso es lo que puedo dar como introducción a este tema muy interesante. Perfecto, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante para continuar. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida. Sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas. No mates a lo que dices más querer. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente nuestro hermano Hernán Ramiro Romero Hidalgo, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, con quien estamos analizando el tema La vida consagrada, un árbol, un gran árbol, múltiples ramas, numerales del Catecismo desde el 917 al 919. El primer numeral para su análisis dice lo siguiente, el 917. El resultado ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas. A partir de una semilla puesta por Dios, han crecido, en efecto, diversas formas de vida, solitaria o comunitaria, y diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Hermano Hernán, por favor, su explicación y comentarios. Muchas gracias. La vida consagrada, como aquí bien dice el catecismo, es el resultado de una especie de árbol, o sea, no es un árbol. Aquí está aclarándonos para nuestro mejor entendimiento, es una especie de árbol. Todos conocemos un árbol e inclusive en la Sagrada Escritura el Señor nos hace caer en cuenta de que si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Entonces, el granito de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen, pero cuando se hace árbol, se hace grande, con muchas ramas, y el Señor dice, para que se posen en ella los pájaros. Entonces, es un gran árbol. Eso es lo que pasa con la vida consagrada. Como les decía hace un momento, hay diferentes niveles. Y aquí menciona luego
voy a leer para ir explicando de a poco. El árbol es maravilloso y lleno de ramas. La vida consagrada es maravillosa. Y el lleno de ramas quiere decir, tenemos nosotros que ser sal en la tierra o que ser luz del mundo. Eso es el ser rama. Quiere decir que del tronco que tenemos que nosotros darnos a los demás. Esas ramas del árbol somos nosotros quienes estamos dedicados a la vida con el Señor. Luego dice, a partir de una semilla puesta por Dios, todo está puesto por Dios. La misión que nosotros tenemos, la vocación que nosotros tenemos, y hablo de todos los comprometidos, es dar gloria a Dios y proclamar su nombre y dar testimonio de Dios. Entonces, por eso es que nosotros somos una semillita que está puesta por Dios. Ninguno de nosotros puede decir que no ha sido puesto por Dios. La vocación nace en una entrega al Señor. Comprometidos, hemos crecido de diferentes formas de vida. Lo que les mencionaba hace un momento, de diferentes niveles. Entonces aquí habla de vida solitaria. Si nos recordamos del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se habla de hombres que se retiraban al desierto. El mismo Juan el Bautista es un ejemplo de eso. Juan el Bautista se retiró al desierto. Y acordémonos, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, se alimentaba de langostas, vestía con cuero de camello, o sea, una vida totalmente ascética. Pero también no solo Juan, sino hubieron muchos fieles que se fueron a cuevas cavadas en las montañas a donde vivían solos. Con el tiempo, quizás se dieron cuenta que no todos, porque sigue habiendo monjes solitarios, se dieron cuenta de que era necesario hacer una comunidad, formar una comunidad para dar gracias a Dios. Todos han de conocer, me imagino yo, la historia de San Francisco. San Francisco creó la comunidad franciscana y él empezó solo y poco a poco se le juntaron los amigos. Pero cuando ya eran comunidad, San Francisco se dio cuenta de que era necesaria tener una ley de comunidad. Y es así como las diversas comunidades, de acuerdo a su carisma, porque en las comunidades que se forman hay distintos carismas. Hay carismas para hacer la caridad, hay carismas para atender enfermos, hay carismas para predicar la palabra del Señor, hay carismas para educación, en fin, hay una serie de carismas de las comunidades que se juntan para dar gracias a Dios con esas misiones, con esos carismas. Entonces, estos hombres y mujeres que se retiraron al desierto, y no solamente en el desierto, sino en las grandes ciudades también existen personas que viven solas y viven una vida consagrada. Pero, continuando con el tema de la formación de comunidades, como dice así aquí, vida comunitaria y diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros. O sea, no se olvidan de sus vidas, porque ellos tienen que vivir su vida. Recuerdo en este momento también tengo el privilegio de haber compartido en un monasterio la vida de monje. Yo fui recibido en un monasterio en los Estados Unidos durante 3 periodos en distinto año,
y cada vez tuve la oportunidad de vivir un mes con los monjes y darme cuenta, les estoy hablando entonces con conocimiento de causa de lo que es la vida consagrada. Esta comunidad, su lema es ora y labora, o sea, reza y trabaja. Entonces, en esta comunidad hay silencio absoluto desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Pero a partir de las 7 de la mañana se rompe el silencio, pero no para hablar locuazmente, sino para hablar lo necesario, guardando silencio siempre. Entonces, el trabajo se lo hace en silencio. Y cuando son las horas de la comida, se come en silencio. Esas son formas de dar gracias a Dios. Ese es un tipo de comunidad de las innumerables comunidades que existen. ¿Y para qué se juntan? Para el progreso de sus miembros y para bien de todo el cuerpo de Cristo. En esta parte es importante hacer caer en cuenta de lo maravilloso que es entregarse al Señor. Como les decía hace un momento, tengo en mi experiencia haber compartido con ellos y es cuando yo entendí cómo es que las personas se encierran y viven. A lo mejor les llama la atención, viven felices, están realizados porque oran al menos 7 horas al día en comunidad, pero también oran individualmente en sus celdas o también se reúnen comunitariamente a orar y a leer y a reflexionar la Sagrada Escritura dentro de lo que se llama la lección divina. La lección divina no es más que la lectura repetitiva de una parte del Evangelio, como cuando uno trata de memorizar algo, va repitiendo de frases en frases hasta que puede aprender todo el contenido. La lección divina es eso, ir reflexionando sobre la parte del Evangelio que se leyó para profundizar y para interpretar. Entonces, ese es realmente para mí un excelente ejemplo de lo que hacen las comunidades religiosas. También las personas que se dedican a la vida en solitario. Pero las comunidades religiosas necesitan apoyo de los laicos, porque, y especialmente en nuestro tiempo, hay falta de vocaciones. Entonces, hay falta de sacerdotes. Y esta falta de sacerdotes hace que nosotros los laicos tengamos la obligación de entregarnos para complementar la tarea religiosa que los religiosos comprometidos y ordenados no pueden hacer. Esa es mi reflexión sobre este primer numeral del catecismo. Perfecto, muchas gracias. Amigos, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, nuevamente con ustedes, con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña nuevamente en estos estudios nuestro hermano Hernán Ramiro Romero Hidalgo, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, con quien estamos analizando el tema La vida consagrada, un gran árbol, múltiples ramas, numerales desde el 917 hasta el 919 del Catecismo de la Iglesia Católica.
El numeral 918 dice lo siguiente: desde los comienzos de la Iglesia hubo hombres y mujeres que intentaron, con la práctica de los consejos evangélicos, seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo más de cerca. Cada uno a su manera vivió entregado a Dios. Muchos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la soledad o fundaron familias religiosas que la Iglesia reconoció y aprobó gustosa con su autoridad. Hermano Hernán, por favor, su explicación y comentarios de este número. Muchas gracias, hermano Juan. Sí, muy interesante este numeral que nos invita a conocer más de lo que es la vida consagrada. Yo les había dicho que desde el Antiguo Testamento, o sea, inclusive antes de que nuestro Señor Jesucristo estuviera en la tierra, ya hubo la inquietud humana de retirarse en soledad y en silencio. Y aquí sí quiero hacer una recomendación para quienes escuchan este programa, para que hagan una prueba. Algún momento de sus vidas, hagan un momento de silencio en sus vidas. Retírense. No estoy invitándoles a un retiro espiritual, no. Estoy invitándoles a un retiro personal, en un lugar en el que ustedes estimen adecuado. Puede ser el campo, puede ser un lugar, pero como condición es el de que evitemos el ruido. De nada sirve irse a un retiro con un celular o con un computador. No se gana absolutamente nada. Entonces, ¿qué es a lo que les estoy invitando? Solamente es a ese momento de encontrarse uno mismo. Y por favor, vean que no estoy hablando todavía de Dios. Estoy hablando de un asunto totalmente personal para analizar mi vida. ¿Cómo está yendo mi vida? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo pienso que irá mi vida? Eso, cuando hay silencio, es muy fácil hacerlo. Cierto es que tenemos que luchar con los pensamientos, pero esa es una buena lucha que nos permite siempre, con fuerza de carácter, regresar al tema central, que es: quiero saber sobre mi vida. Pero si a eso le complementamos con la ayuda de Dios, eso resulta mucho más beneficioso. ¿Cuál va a ser el resultado? Lo único que les puedo anticipar es que el resultado es tener una tranquilidad, es tener una paz y después ver las cosas de otra manera. A mí me ha pasado que después de estar unos días en los monasterios, cuando apenas paso el umbral del monasterio hacia la calle, ya me doy cuenta del ruido que tenemos afuera. Lo único que yo les invito es cierto momento de su vida, y si les gusta, síganlo haciendo, que sí les puedo garantizar que tendrán grandes resultados. Entonces, hubo hombres y mujeres que intentaron, con la práctica de los consejos evangélicos, ojo, con el evangelio de por medio, o sea, no por su cuenta, no porque yo quiero, no, con el evangelio en la mano, consejos evangélicos, seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo más de cerca. Esta parte me parece importantísima, porque ¿por qué nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Entonces, estas personas que se retiran para imitar más de cerca a Cristo e imitarlo con libertad. Esa es una palabra que no tenemos que olvidarnos. No es que porque estamos dentro de una casa, dentro de un convento, dentro de una comunidad, hemos perdido la libertad. No.
Las personas que están allá adentro son totalmente libres. Son totalmente libres de decir, me quedo o me voy. Nadie le detiene. Pero entonces las personas que ahí están convencidas de que lo que están haciendo está bien. Sigo. Cada uno a su manera vivió entregado a Dios. Muchos por inspiración del Espíritu Santo vivieron en la soledad y fundaron familias religiosas. Pero aquí el enfoque es como que somos religiosos, como que estamos atados a una comunidad religiosa. Pero hay que tener muy en cuenta una cosa. Estas familias que se unen, estas comunidades que se unen e inclusive personas que viven solas y que tienen el Evangelio en la mano, pues están sujetos a una obediencia. Y esa es la obediencia de quien es nuestro jefe espiritual, que es el Papa. Y el Papa es el que en conjunto con los obispos dan todas las normas para pertenecer a nuestra Iglesia Católica. Entonces, si queremos permanecer y pertenecer a nuestra Iglesia Católica, al cuerpo místico de Cristo, tenemos que seguir los lineamientos que nos da nuestra Madre Iglesia. Así que, por favor, no se vaya a malentender de que cualquiera puede dedicarse a una vida comunitaria o una vida en soledad, haciendo caso omiso a lo que la Iglesia nos exige. Luego dice que la iglesia reconoció y aprobó gustosa, o sea, quien tiene esa vida comunitaria, de comunidad religiosa, o inclusive, como les decía, en soledad, tienen que ser aprobados por la iglesia. No pueden estar desconocidos por la iglesia. Y aquí hay una cosa muy importante que debemos tener en cuenta ahora, es que hay que tener cuidado en nuestros días. Hay comunidades religiosas que desgraciadamente no están cumpliendo al 100% el mandato de nuestra Iglesia Católica. Solamente les menciono para que tengamos cuidado. Entonces, ¿en dónde quedamos dentro de esto los laicos? Como les decía hace un momento, los laicos vemos la necesidad por llamado de Dios. No es que lo hacemos porque quiero yo ser el que tenga la atención de un grupo de personas. Vaya, qué buen beato es este hombre o beata esta mujer. No, no, no. Hay un llamado interno que muchas veces no nos explicamos. Pero después, como les comentaba hace un momento, a mí me pasó que el rato menos pensado me vi al lado de mi esposa haciendo lo que mi esposa hacía, aprendiendo del catecismo, aprendiendo del evangelio y aprendiendo a discernir el evangelio. Y ahí fue germinando esa semilla de fe. Y ahora sí les puedo decir que tengo una vida plena. Esto ha conducido mi vida, mano del Señor, que con mi esposa, y ahora el 21 de diciembre vamos a cumplir 23 años de tener una capilla privada de la que nosotros somos responsables. Entonces, nada más ni nada menos que vamos a cumplir 23 años de tener el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en nuestra capilla. Tenemos la autorización eclesiástica para tener el cuerpo de Cristo en el sagrario. Ya pueden imaginarse ustedes la responsabilidad que eso implica. No solamente es de decir, tengo capilla un poco con orgullo, tengo capilla, ah, caray, sí,
Tengo capilla, pero atrás hay una excelente responsabilidad que hay que cumplirla. Y hay que cumplir con el Señor, hay que cumplir con la iglesia y hay que cumplir con uno mismo. Gracias, hermano Juan. Y qué gran responsabilidad, ¿no? Muy Así bien. es. Amigos, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí. Me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente en esta ocasión nuestro hermano Hernán Ramiro Romero Hidalgo, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, con quien estamos analizando el tema La vida consagrada, un gran árbol, múltiples ramas. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. De la misma manera, nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego se puede dirigir al canal de Facebook de Radio La Tacunga y allí va a encontrar este y otros materiales. Así como también pueden dirigirse al canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga. Allí tenemos todo el material desde el inicio del catecismo hasta este numeral que ya estamos acercándonos al 1000. Tenemos un buen trabajo todavía por delante. Bien, el siguiente numeral es el 919, que dice: los obispos se esforzarán siempre en discernir los nuevos dones de la vida consagrada confiados por el Espíritu Santo a su Iglesia. La aprobación de nuevas formas de vida consagrada está reservada a la sede apostólica. Hermano Hernán, por favor, explíquenos y coméntenos este numeral. Muchas gracias. Estaba pensando mientras usted leía de que este es un tema apasionante, enorme, especialmente porque por la experiencia que tengo de vivir esta vida consagrada, consagrada al Señor. Los obispos son quienes tienen que regular. Los obispos son parte del nivel superior de la iglesia. Entonces, cuando se escucha de que Monseñor tal es obispo de tal localidad o de tal otra, siempre tenemos que pensar que esa persona, ese hijo de Dios, tiene una gran responsabilidad. Y aquí nos dice, de discernir. Una de sus funciones es el discernir. Cuando a un obispo se acerca a una comunidad de 4 o 5 personas y dice, vean, nosotros queremos hacer tal cosa, debe haber un examen minucioso y después de un gran conocimiento de las razones del obispo, discernir para poder aprobar el funcionamiento. Pero no todo queda ahí. No es cuestión de que ya les aprobé y me olvidé. No, no, no. El obispo debe seguir haciendo visitas periódicas para ver el cumplimiento de las normas establecidas por la iglesia. O sea, hay un gran trabajo. Y no solamente con nuevas comunidades que se funden, sino con las comunidades existentes. El obispo tiene la obligación de visitar las comunidades y analizar cómo está su vida consagrada en diferentes aspectos, como por ejemplo el aspecto espiritual,
¿Están haciendo diariamente la liturgia de las horas? ¿Cuáles son las horas de oración? ¿Cuáles son las horas de trabajo? ¿Cuáles son las horas de descanso? ¿Cuál es su medio de vida? O sea, veamos que esto de discernir para un obispo es una cosa muy seria y un trabajo enorme. Continúo, dice, discernir los nuevos dones de vida consagrado confiados por el Espíritu Santo a su iglesia. Vuelvo aquí a mencionar lo que mencioné en el numeral anterior con relación a la capilla que tengo bajo mi responsabilidad. Primero, para que haya capilla, hubo necesidad de un trámite en la curia para que nos den la autorización correspondiente. Tengo yo el decreto de formación de esta capilla que se llama Nuestra Señora de la Alegría, con 8 o 10 numerales que tengo que cumplirlos o cumplirlos. No hay manera de evitar. Una de las exigencias es el de que aquí en esta capilla se tiene que celebrar al menos 2 días por mes la Sagrada Eucaristía. Miren ustedes, no es que me pongo una capilla. Muchos de ustedes deben saber, creo que ya se está limitando eso, pero las hosterías por hacer todo un combo, aparte de la fiesta, ofrecían también su capilla y ofrecían... No, muy mal. Hay capillas de estas que no tienen autorización. Y es algo que, discúlpenme y aprovecho, que quienes han contraído matrimonio en estas capillas y son católicos, sí se deberían preocupar por ver si realmente su matrimonio eclesiástico es válido. Porque ese matrimonio eclesiástico celebrado en un recinto que no estaba consagrado al Señor no es válido. Así que yo sí recomendaría, y hablando nuevamente de que se empezó con proliferar las capillas, entre comillas, que solamente eran, sí, unos cuartos parecidos a una capilla, pero sin ninguna bendición especial. Como yo les comentaba, cuando abrimos la capilla, aquí nos bendijo la capilla Monseñor Terán Dutari, obispo, y 2 sacerdotes jesuitas que fueron los testigos de la bendición de esta capilla. Les comentaba, ya vamos a tener 23 años de ese privilegio. Luego, también yo estoy sujeto a que algún párroco de aquí de mi barrio venga y me diga, a ver, usted tiene una capilla, ¿qué nomás está haciendo? Con todo derecho. Para lo cual, antes de que el párroco se acerque, quienes tenemos estas responsabilidades tenemos que hacernos presentes al párroco y dar un informe de cuál es nuestra actividad religiosa en el recinto que tenemos. Y luego de eso, periódicamente, nosotros tenemos que renovar nuestra autorización eclesiástica en la curia, a donde quien gobierna la curia es el arzobispo. Así que no es muy fácil. Entonces, esa es una responsabilidad también del obispo. Y aprovecho para comentarles que hace más o menos 3 meses tuve la visita del señor arzobispo aquí a la capilla. Gracias a Dios, estoy muy satisfecho por todo lo que tenemos aquí. Así que me da alegría comentarles y compartir esto con ustedes. Las nuevas formas de vida consagrada están reservadas a la sede apostólica. De acuerdo al lugar en el que vivimos, nosotros nos pertenecemos a una sede apostólica. La sede apostólica mía específicamente es Quito. Primero la parroquia, desde luego, pero las parroquias se deben al arzobispo de Quito.
Entonces, quienes tenemos esta relación con la iglesia, estamos dentro de eso. Quizás como tema para finalizar con estos tres numerales maravillosos del catecismo, es hacer una invitación a todos quienes han escuchado esta charla, para que se sientan comprometidos con el Señor. Si son católicos, practicantes o no practicantes, posiblemente esa decisión les vaya a ayudar a seguir practicando más, pero nuestra iglesia nos necesita. Nuestra iglesia nos necesita en diferentes ministerios reconocidos, y si no en los ministerios reconocidos, aunque sea para barrer la iglesia. Pero ya es una manera de comprometernos con la iglesia. Y no porque el barrer sea una actividad un poco soslayada, no. Estamos limpiando la casa de Dios, veámoslo así. Es una maravilla. Y si nos invita, si el sacerdote ve que puede confiar en nosotros y dice, usted tiene que recoger la limosna, tenemos que dar ese servicio siendo buenos católicos. Y así múltiples actividades que se pueden hacer dentro de nuestra iglesia. Reitero la invitación para todos, solteros, casados, los solteros dando este servicio al Señor, y los casados, primero el servicio en su hogar, a su esposa, a sus hijos, porque el servicio dentro del hogar también es un servicio religioso, viendo con el amor al prójimo. Hermano Juan, muchas gracias. Espero haber sido claro con esta intervención, y espero también haber sido sembrador para que haya esta buena semilla y que haya frutos. Gracias. Muchas gracias a usted, hermano Hernán. No queremos agradecerle mucho por su participación. Cuando yo le pido que participe, dice, sí, estoy dispuesto. Muchas gracias por compartir su tiempo, su conocimiento y experiencias con esta comunidad. No queremos despedirnos sin escuchar, pues, su mensaje final. Gracias, hermano Juan. Primero, mi mensaje de agradecimiento a usted, al señor obispo, a Radio Latacunga. Decirles que sigan, porque ustedes desde su trinchera están siendo comprometidos con nuestra iglesia. Y ese ejemplo tenemos que seguir los demás. No pensemos que nuestro vecino que está yendo a la iglesia todos los días de la noche es un beato. No, es un hombre que tiene claro lo que es el servicio a Dios. Todos tenemos la oportunidad de servir al Señor desde cualquier actividad. Sigamos todos el camino del Señor siendo comprometidos. Muchas gracias. Gracias. Es importante también saludar a toda la audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través de Facebook, del canal de Radio Latacunga en Facebook, y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Para todos ellos, un saludo respetuoso y gracias por su apoyo sintonizando este programa. Bien. Un saludo también especial a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas laicos, consagrados y no consagrados, a todas las personas que trabajan por este ministerio, por el ministerio de Dios, por el reino de Dios, por hacer conocer a Cristo al mundo. Muchas gracias para todos ustedes. Un abrazo muy fuerte. Hemos llegado a la parte final de su programa, amigas y amigos, y nos despedimos hasta la próxima semana. Nuevamente estaremos con ustedes con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga y que sigamos siendo sal de la tierra y luz del mundo. Hasta pronto, hermano Hernán. Muchas gracias, hermano Juan. Una buena tarde.
y sigue adelante. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.